buenas tardes por vuestra asistencia a esta charla que damos desde Medio Ambiente, de la Concejalía de Medio Ambiente. Y en primer lugar quería empezar diciendo, ustedes sabéis que los huertos llevan ya casi 17 años y esto tenía varios objetivos. Uno de los objetivos principales era el entretenimiento, para que aquello fuera un entretenimiento para las personas mayores o jubiladas. Otro era como un centro para que ellos estuvieran entretenidos allí, como estuvieran en el hogar del pensionista. Allí se echaban sus ratos de charla, sus ratos hablando, estaban entretenidos. Y otro principal era un huerto ecológico, totalmente ecológico, donde ustedes se podían llevar a su casa sus tomates, sus lechugas y cualquier hortaliza en condiciones sin ningún líquido y sin ningún herbicida, y se podía comer tranquilo. De hecho, eso era un punto que venía en las normas que se crearon primero, era uno de los principales prohibiciones que había de utilizar estos líquidos. Y por lo visto nos estamos enterando que sigue utilizándose y en beneficio de la salud y de todo eso. Por eso hemos visto conveniente hacer esta charla para intentar concienciar para que aquello sea verdaderamente por lo que se hizo, huertos ecológicos, y con el objetivo de que aquello funcione bien. Y esta es una de las primeras charlas que nosotros tenemos. Queremos hacer también charlas de riego, a mí me gustaría también hacer otro para hacer compost con lo que sobra allí, que sobra bastante, de ir intentando de hacer ecológico aquello y hacerlo lo más ecológico posible, lo más limpio posible. Para eso ha venido Clarines Murero, ingeniera técnica, y tiene bastante experiencia en la agricultura, ¿no? Bueno. Ella es la que tiene la palabra para informar a ustedes, que es la que sabe. No sé si se me va muy bien de esta forma. Sí. Buenas tardes. Como ha dicho el compañero, soy Clarines Mulero, soy ingeniera técnica agrícola. ¿Tengo experiencia en agricultura? Bueno, siempre se va teniendo cada vez más experiencia, siempre se van aprendiendo cosas nuevas. Es lo bonito que tiene la agricultura también. Yo trabajé al principio de empezar a trabajar cuando terminé la carrera, estuve trabajando varios años en una fábrica de fertilizantes líquidos. Yo hacía los ensayos en campo. Era toda una agricultura comercial, todos los fertilizantes de síntesis química, todo lo que yo veía en el campo era que se aportaban herbicidas de síntesis química, insecticidas de síntesis química, todos los abonos químicos, todo prácticamente fabricado para llevarlo luego al campo. Luego di un pequeño giro y, bueno, empecé a trabajar en una asociación gestionando y dando cursos de formación en huertos sociales. Aquí, pues claro, la agricultura que más nos convenció fue la agricultura ecológica. Es verdad que en principio se piensa que el daño que puede hacer el uso de herbicidas, de plaguicidas y de productos de síntesis, lo primero que se piensa es en la salud humana. Realmente es importante el daño, porque se van acumulando elementos que además el cuerpo no es capaz de expulsar y se van acumulando a través de los alimentos que comemos. Pero también es importante el daño ambiental que se hace, no solo a las personas, sino que al estar trabajando en un ciclo muy diferente del natural, al haber pérdida de diversidad, al haber desequilibrio, pues estamos haciendo que el suelo se erosione, que pierda sus propiedades. Ahora vamos a ver lo importante que es que el suelo mantenga sus propiedades. Y sobre todo, y el daño más importante que se hace, es la contaminación de las aguas. Todo lo que... cuando yo trabajaba en el campo, la gente decía, bueno, pero si eso se echa a la tierra, eso no va a la planta. Bueno, pero es que eso, con las lluvias y con el drenaje, eso pasa a los acuíferos que luego bebemos. Que no es que solo utilicemos para el agua de riego, sino que estamos bebiendo nitratos y restos de químicos también en el agua que bebemos. Entonces, al final siempre repercute en la salud de los humanos, pero también pensemos un poco
en las generaciones que vendrán detrás de nosotros van a seguir necesitando ese suelo. En un cultivo natural, en un ciclo natural, el suelo va aportando cosas, ¿de acuerdo? Pero es que también se le va devolviendo. Entonces siempre tenemos un suelo activo, siempre tenemos un suelo rico, ¿vale? A mí me gustaría que en este rato que estemos aquí, bueno, no me gustaría enrollarme mucho para empezar. Yo traigo unas cosas apuntadas que no quiero que se me olviden, pero si alguien echa en falta algo o tiene alguna duda o quiere preguntar algo, por supuesto, entre todos a ver si lo sacamos. A mí me gustaría, como decía, en este rato sacar unas cuantas de ideas que nos ayuden a saber cómo volver a ese ciclo natural, cómo evitar toda esta pérdida de biodiversidad y cómo realmente podemos hacer que el cultivo sea satisfactorio a la hora de cultivarlo, que estemos disfrutando con ese manejo que estamos haciendo y que además nos esté aportando beneficios en cuanto a propiedades nutritivas, en cuanto al sabor y en cuanto a la nutrición, a tener una nutrición mejor. Yo diría que volver a este ciclo natural se puede apoyar en tres patitas, ¿vale? Una sería el suelo, mantenimiento del suelo y abonado. Otra sería la forma de cultivo, lo que llamamos asociaciones y rotaciones, con qué cultivar cada cosa, lo vamos a ver ahora todo mejor, y lo que es la protección contra plagas y enfermedades. Siguiendo un ciclo natural no tenemos por qué tener muchos problemas con plagas, con insectos, con enfermedades, pero bueno, también veremos alguna forma de combatirlas en el caso de que las tengamos, ¿vale? En cuanto al suelo, la primera parte que decíamos, hay que entender que el suelo es el soporte de la planta y también tiene una serie de nutrientes de los que la planta se va a alimentar, ¿vale? Esos nutrientes están en la materia orgánica. Es la materia orgánica la que hace que esos nutrientes los pueda adquirir la planta. Por eso es tan importante que hagamos aportes de materia orgánica. Y otra cosa muy importante que debe de tener el suelo es porosidad. Por el suelo no puede estar compacto porque tiene que transcurrir tanto el agua para que la planta pueda cogerla a través de las raíces, como tiene que transcurrir el aire. ¿Cómo mantengo esa porosidad? ¿Cómo mantengo esos huecos en el suelo para que pase el aire y pase el agua? Pues intentando cavar lo menos posible, intentando compactar lo menos posible, que las cavas sean suaves, no sean muy agresivas, y dejando que los microorganismos, que son los pequeños insectos, los escarabajitos, las lombrices del suelo, son súper importantes, incluso pequeñitos roedores, pues que estén dentro de la tierra, que tengan vida, que se muevan y que creen un ambiente aireado. Eso es importante. ¿Cómo manejamos el suelo para que tengamos estas cualidades, las tengamos y las mantengamos, que quizás es lo más importante y lo más complicado? Lo primero sería elegir el momento en el que hacemos los tratamientos al suelo. El suelo debería estar en tempero. El tempero es el momento en el que después de una lluvia, como por ejemplo estos días de lluvia que han pasado, que el suelo está encharcado, el suelo ha drenado y el suelo tiene una parte, dos terceras partes de los poros, de los huecos que tiene, están llenos de agua y la otra parte que queda está llena de aire. Eso es a lo que llamamos tempero. Ese es el momento ideal para manejar el suelo. Algo que solemos hacer y que no es conveniente es voltear, lo que llamamos el volteo. Es bajar la capa de arriba y subir la capa de abajo, darle la vuelta. Esto es un error, porque en la capa de arriba es donde está
15, 20, 25 centímetros, que es donde se desarrolla la inmensa mayoría de las raíces de hortícolas, es donde está la materia orgánica, es donde están los microorganismos, es donde están los pequeños, lo que hemos dicho, lombrices, escarabajitos, los pequeños animales que hacen que haya porosidad. La parte de abajo es una parte más mineral, más compacta, menos amable para las plantas. Las raíces no pueden entrar igual y las raíces no pueden obtener los nutrientes que necesitan de esa capa. Por eso no debemos voltear. Respetar, airear la capa de arriba, pero no voltearla, ¿vale? La materia orgánica, que hemos hablado que es súper importante y que debe de tener, ahora vemos cómo aportarla, no debemos enterrarla. Eso es otra tendencia que hay, a poner la materia orgánica debajo, en las capas de debajo. No hay que ponerla en las capas de debajo y sobre todo hay que tener mucho cuidado de no enterrarla fresca, porque la materia orgánica necesita aireación para formar el humus, que es lo que necesita el suelo. Y si la enterramos y no tiene ese oxígeno que necesita, se va a pudrir, no nos va a servir de nada, al revés, nos va a perjudicar. Y luego, pues lo que he dicho antes, intentar hacer las mínimas labores, intentar no pisar mucho el suelo donde se cultiva para no compactarlo y recordar siempre que debemos mantenerlo poroso y aireado, ¿vale? Para aportar la materia orgánica, pues tanto la materia orgánica como los nutrientes, tendremos que recurrir al abonado, porque claro, nosotros estamos en un medio artificial, estamos sacando nutrientes del suelo, pero por algún sitio tenemos que aportarlos, ¿no? ¿Cómo los podemos aportar? Bueno, en agricultura ecológica el abonado se basa en el estiércol, que eso seguro que lo conocemos todos, y en el compost, ¿vale? El estiércol es el resultado de unir los excrementos animales con la cama de los animales, algo de paja. Y claro, el estiércol no tiene una composición exacta, porque depende del animal del que venga, depende de si está más fresco o más seco, y depende de qué proporción de excremento y qué proporción de cama haya en el estiércol. Se suele decir que cuanto más pequeño es el animal, más fuerte es el estiércol, quiere decir que más cantidad de nitrógeno tiene. Con, por ejemplo, la gallinaza, que son los excrementos de las aves, gallinas, patos, gallos, hay que tener cuidado, porque eso tiene un porcentaje muy alto de nitrógeno y puede incluso, hay plantas que son más sensibles y puede incluso dañarlas. Entonces hay que esperar a que fermente muy bien, ¿vale? Es muy importante que el estiércol esté bien fermentado. Desde que nosotros el estiércol lo podemos tener en el huerto, esto es una cosa que me parece muy interesante, como otras que os voy a ir indicando, que se hagan de forma comunitaria. Esto se puede elegir para que cada uno no tenga que dedicar una pequeña parte en su huerto. Se puede adecuar una parte comunitaria en la que se traiga estiércol, se haga un montón, una pila que no sobrepase 2 metros de altura y hay que tenerlo ahí 3 o 4 meses hasta que fermente. No se puede aportar tal cual, ¿vale? En estos 3 o 4 meses habría que darle la vuelta un par de veces y como eso coge una temperatura bastante alta, porque claro, tiene mucha energía, sería conveniente darle algún riego con la manguera, refrescarlo de alguna forma de vez en cuando, ¿vale? La idea sería aportarlo en otoño o invierno, a principios de invierno. Aquí es que, claro, depende de la zona. Aquí podría ser a principios de invierno, depende de qué se vaya a cultivar, pero entre 3-4 kilos por metro cuadrado más o menos. El compost, aquí les quería enseñar una cosita sobre... Como ha dicho el compañero, de cada
cosa que estamos hablando, se puede hacer una única charla. No sé si vemos ahí. De aquí os iba a hablar del compost, que es lo que, más o menos el dibujo que se ve ahí, no sé si se ve bien. El compost es una mezcla de materia orgánica, que pueden ser desechos domésticos, de cuando comemos la fruta, de cuando lavamos las hortalizas para la comida y le quitamos la piel, pues esos restos de pieles. Y restos de vegetales, ¿vale? Pues esta mezcla de materia orgánica lo que hacemos es ponerla a altas temperaturas, haciendo que haya microorganismos que la descompongan, hagan una descomposición rápida, ¿vale? Se puede hacer en contenedores o en pilas. Los contenedores suelen ser de este tipo porque son una rueda con patitas que tienen una palanquita al lado. No sé si lo ha visto alguien. Y es interesante esos restos de materia orgánica, ponerlos todos de una vez, juntar por lo menos 1 metro cúbico, que haya una cierta cantidad, y no estar continuamente aportando, sino que dejemos esa cantidad y de vez en cuando la volteemos, le demos la vuelta, ¿vale? Suele ser como el estiércol, en 3 o 4 meses ha terminado de hacerse. Esto se convierte en humus, que es como una tierra marrón, que es cuando ya sabemos que ya está preparado el compost. Es una tierra marrón que no huele mal, aunque pueda parecer que es de restos y de desechos y que va a oler mal, no huele mal. Y la aportamos más o menos igual que el estiércol, 3-4 kilos por metro cuadrado. Es interesante, se puede hacer en común también, y es interesante tener a lo mejor varios contenedores para tener uno que esté, digamos, en reposo, donde ya no aportamos más, y otro donde vamos aportando nuevos residuos, para no tener que empezar otra vez de nuevo, y no mezclar lo nuevo con lo que ya estamos compostando, ¿vale? ¿Qué se puede compostar? Aquí tenemos una lista, verás, yo tampoco os quiero hacer aquí pero básicamente se puede compostar restos de poda, lo que son ramas y hojas, tanto de perennes como restos de hierba, de siegas que hagamos, y cualquier resto doméstico, ¿vale? Todo lo que sea materia orgánica. No se puede compostar de resto doméstico algo que tenga aceite o algo que tenga materia orgánica ya cocinada, algo que sea... No se puede compostar una crema de calabacín, sin embargo se puede compostar un calabacín crudo, ¿vale? Tiene que ser todo fresco, todo en crudo. También podemos aportar lo que en agricultura se llama el lombricompost, que es una variación del compost. Sería en un contenedor de este tipo poner unas bandejas, creo que viene algún dibujito aquí también, poner alguna bandeja así, alguna bandeja en medio, aquí en este lado, y hacerle agujeritos, que no quede totalmente cerrado, porque ahí lo que vamos a hacer es poner unas poquitas de lombrices, y con los restos que tenemos ahí y el ambiente cálido de temperatura alta que se forma ahí, se van a reproducir rápidamente y vamos a tener un montón de lombrices en poco tiempo, y esto lo vamos a ir aportando como si fuese compost. Las lombrices son súper importantes en el suelo, van a aumentar la fertilidad porque son los únicos seres capaces de convertir la tierra en materia orgánica. Ellas comen tierra y van depositando materia orgánica, y además están creando unos túneles en el suelo que son ideales para dar porosidad al suelo. Es muy importante. Cuando tenemos pocas lombrices en el suelo del huerto es que nos está faltando materia orgánica y tenemos un suelo empobrecido, ¿vale? Si vemos que van saliendo muchas lombrices, eso es muy buena señal, es que tenemos un suelo estupendo. Y otra forma importante de abonar el suelo del huerto es con abonos verdes. El abono verde consiste en una zona
en la que ahora mismo no tengo ningún cultivo. Cultivo, pues, por ejemplo, crucíferas o leguminosas que aportan mucho nitrógeno al suelo, son capaces de retener mucho nitrógeno del suelo, y antes de que florezcan las siego, las corto y las aporto. Las entierro no mucho, un pase de mulilla, o si lo voy a hacer con la azada, la entierro un poco, no mucho, pero las dejo incorporadas al suelo, ¿vale? Las especies ideales para esto, leguminosas, crucíferas y gramíneas. Leguminosas son, es que lo estoy diciendo por familias, leguminosas son guisantes, habas, básicamente, y habichuelas verdes, los judías, lo que nosotros llamamos habichuelas. Las crucíferas son coles, coliflores, brócoli y todo los romanescus y todos los híbridos de ellas. Y las gramíneas, pues son las de grano, el cereal, ¿vale? ¿Queréis preguntarme algo de lo que llevamos hasta ahora? De suelo, abonado, no sé si me estoy dejando algo atrás que sea de interés. Más o menos casi todo. Sí, ¿no? Perfecto. Lo que nos interesaría más enterarnos sería sobre los productos químicos, porque en un trocito de huerto tan chico, con una mochila allí echando y diciéndole a lo mejor un cortillo, pues mira, tengo ahí lindano de hace 20 años que lo mostramos, toma, llévatelo, pan allí en el huerto. Ya. Los empaques que se tiran allí donde quiera, rincón de viento. Vale. Lo vamos a ver, sí. Vamos a ello ahora. Importante lo que he dicho antes. Si nosotros mantenemos un ciclo de tener un suelo sano, de tener un suelo abonado, es muy difícil que tengamos enfermedades y que tengamos que recurrir a productos químicos para tratar esas enfermedades. Si nosotros hacemos asociaciones y rotaciones que vamos a ver ahora, y si nosotros mantenemos setos, mantenemos plantas que den vida, que tengan insectos predadores y que haya un ciclo natural, prácticamente no va a hacer falta que cojamos una mochila y echemos, que también hay cosas que se pueden echar con la mochila, que también las vamos a ver, pero que lo ideal es que tendamos a intervenir lo menos posible, que tendamos a que el huerto por sí solo, con mucho menos esfuerzo por nuestra parte y con mucha menos inversión por nuestra parte, el huerto solo se vaya controlando, ¿vale? Otra de las patitas que decíamos eran las asociaciones y rotaciones. Es que, quería que vierais aquí, no sé si se verá. Bien. Las asociaciones son uniones, uniones de plantas o de grupos de plantas que se hacen porque se favorecen unas a las otras. Hay plantas que juntas crecen mucho mejor. El asociar plantas ayuda a que, por ejemplo, una pueda servir como tutor de la otra. Hay una asociación muy típica que es poner maíz con habichuelas verdes, porque el maíz sirve de tutor a la habichuela que se va enredando en el maíz. Y cuando el maíz viene a echar la mazorca, ya es cuando empieza la habichuela a echar las habas. Recogemos el maíz y nos quedamos con lo que es la planta como tutor. Algunos pueden servir de protección del viento. Hay plantas que unidas a otras hacen que los insectos las ataquen menos. Se ayudan unas a otras, ¿vale? Esto es lo que llamamos asociaciones favorables. Yo no me voy a poner a decir aquí todas las asociaciones favorables que hay, porque sería absurdo. He traído una lista de asociaciones favorables que cuando las queráis lo tenéis ahí para consultarlo, ¿vale? Eso en cuanto a las asociaciones. Luego la rotación es el paso de un cultivo a otro a lo largo del tiempo. Es poner en una sola zona del huerto diferentes cultivos a lo largo del tiempo. ¿Qué hay que tener en cuenta en la rotación? Pues que nosotros no podemos poner ciertas plantas detrás de otras. No podemos poner una planta con muchas exigencias
en nitrógeno, por ejemplo, detrás de otra que ya se ha llevado mucho nitrógeno. Siempre voy a procurar poner detrás de una planta que fije nitrógeno y aporte nitrógeno al suelo, voy a poner una que tenga mayores exigencias en nitrógeno, ¿vale? La rotación, hay varias formas de hacer las rotaciones, pero la fórmula asociación-rotación más fácil, que funciona muy bien y que es más cómoda de manejar, es por familias. Es poner, es que no sé si se ve bien aquí, sería hacer un cuadro como este, no sé si se ve bien desde ahí, sería hacer un cuadro como este en el huerto, dividirlo en 4 partes, o no tiene por qué ser en esta forma, pueden ser cuatro bancales, pueden ser cuatro lomos anchos. De manera que si en el primero ponemos, también he pasado una lista de familias, porque al hacer las asociaciones por familia es importante saber qué planta es de cada familia. Entonces, las solanáceas, que son tomates, pimientos y berenjenas básicamente, son también patatas, pero las patatas irían fuera de rotación. Las patatas siempre van en una zona aparte, procurando poner por lo menos 3 años en los que no haya patatas en esa zona. O sea, ponerla 1 año y 3 años no. Al 4.º año se puede repetir patata en la misma zona. Entonces estaría por un lado la solanácea. Aquí creo que se ve mejor. Se ven mejor las letras, me parece, ¿no? Las solanáceas, que serían tomates, pimientos y berenjenas. Cuando quitemos las solanáceas, entrarían las leguminosas y las crucíferas, que son las que hemos dicho antes, judías, guisantes y habas, y las crucíferas, que serían coles, coliflores y toda la familia. Las solanáceas pasarían a donde estarían las zanahorias, ajos, cebollas y puerros, y ajos, cebollas y puerros pasarían a donde estaban las compuestas que no podía hacer, que son lechugas, acelgas y calabacines, ¿vale? Esto que he contado es un mare magnum. Como lo tenéis en el papel, seguro que os lo ponéis por delante y lo entendéis mejor. Si tenéis alguna duda, yo si queréis al final os dejo mi correo y podéis preguntarme lo que queráis, ¿vale? Luego hay asociaciones que... Vale. Aquí. Son asociaciones que hacemos de hortícolas con aromáticas. Siempre es importante mantener setos, o si no podemos hacer un seto alrededor del huerto, poner aromáticas en medio del cultivo, poner albahaca, poner tajete, poner caléndula. ¿Por qué? Porque cada una de estas plantas cumple una función en el sentido de... Bueno, todas activan la polinización, que es muy importante, todas activan la polinización y luego algunas repelen la mosca, eso es cada caso concreto, hay muchísimas y cada una cumple una función. Ahí tenéis algunos ejemplos, por ejemplo la capuchina atrae a la mosca blanca y por eso no se va a las otras plantas, y cada una tiene una función. También hay asociaciones desfavorables, ¿vale? Por ejemplo, la lechuga y el perejil juntos no crecen, ¿vale? Estos son cosas que se han demostrado con el cultivo, no se sabe por qué, pero es así, ¿vale? Bueno, la otra patita que hemos dicho, que creo que es la que más nos va a interesar, es la protección vegetal, ¿vale? Es cómo hacemos para que a nuestros cultivos no les ataque de forma dañina ni insectos, ni enfermedades, ni las hierbas, lo que llamamos malas hierbas, que bueno, las llamamos adventicias porque nos parece que mala tampoco es ninguna hierba, ¿vale? Es muy importante
lo que estamos diciendo durante todo el tiempo, es muy importante mantener la diversidad, que haya muchos insectos, que haya muchas plantas con flores. ¿Para qué? Pues para que haya insectos que se coman unos a otros. Hay insectos que se van a comer a nuestras plagas y no van a llegar a ser plagas porque se va a mantener un equilibrio. En cuanto a estos animales, a los que llamamos depredadores, porque se comen otros animales, son pues lagartijas, otros insectos, las avispas, larvas. Aquí tenéis también no, teníamos detrás, ¿no? Los sapos, por ejemplo, se comen los caracoles y las babosas, los erizos, para las babosas también. Es bueno, lo que pasa es que no siempre se puede, tener un pequeño lago o charca, que haya ranas y sapos, y eso controla las babosas completamente. Pero vamos a ver otras formas de controlar las babosas también. Entonces es importante crear zonas donde puedan vivir este tipo de animales. También hay muchos pájaros que comen insectos que luego atacan a nuestras plantas. Pues intentar tener un sitio donde se puedan posar los pájaros, o tener un simple murito con piedras desiguales hace que ahí pueda haber pequeñísimos reptiles que también se van a alimentar de sobre todo moscas y mosquitos que van a atacar también a nuestras plagas. También podemos hacer la protección con plantas, no con animales. Hay plantas que repelen a ciertos insectos y otras que los atraen. Entonces, por ejemplo, la berenjena atrae a una oruga que ataca mucho a la patata. Entonces, se pueden poner varias matas de berenjena y cuando todas acudan a la berenjena, pues aprovechar para eliminarla, ¿vale? Nosotros tenemos huertos que no son huertos muy grandes, entonces nos podemos permitir el hacer un control manual de los insectos también, ¿vale? Luego, aparte de poner las plantas en vivo que atraigan o repelan, podemos hacer extractos vegetales, es lo que decíamos antes de que es algo que se puede aplicar con la mochila. Hay muchas plantas que al hacerles unos tratamientos nos dan unos productos que son capaces también tanto de dar vigor a la planta, dependiendo de la planta que sea, como de protegerla contra insectos, ¿no? Los tratamientos que se le pueden hacer son o fermentación, que es poner la planta en agua depende de la planta, pero a lo mejor durante un par de meses, y irla moviendo hasta que fermente en un sitio oscuro que no le dé mucha luz y va a terminar fermentando. La infusión, que es poner agua muy caliente sobre la planta y dejarla... ¿Cómo? Perdón. Y dejarla luego enfriar un poco antes de aplicarla. La decocción, que es primero ponerla en remojo durante un par de días y luego calentarlo, llevarlo casi a hervir durante 20 minutos, dejarlo enfriar y aplicarlo. Y la maceración, que es simplemente ponerlos en remojo un par de días. De aquí sale unos extractos que se suelen poner diluidos con agua. Normalmente una parte de extracto, 10 partes de agua, y se aplica 1 o 2 veces al mes. Hay muchos. Yo aconsejaría que consultaran, cuando tengan un problema en concreto, consultaran el extracto que le viene bien a esa plaga. Estos extractos se pueden o poner al pie, regar para dar vigor a la planta, o pulverizarlo sobre la planta para repeler a los insectos. Luego hay otras cosas que se pueden hacer, como
poner ceniza alrededor para que las babosas y los caracoles no accedan a la planta. Para las hormigas se pone arroz, arroz muy troceado porque se lo comen y se compacta dentro del cuerpo. Se pone cerveza, por ejemplo, vasitos o pequeños cuencos con cerveza cerca de las plantas, y las babosas y los caracoles van a la cerveza y caen y se ahogan. Y luego hay otros productos que también no son de síntesis, son a base de productos vegetales, como algunas bacterias, Bacillus thuringiensis, que sale, y luego compuestos que conocemos todos como el azufre y el cobre. Con el azufre y el cobre hay que tener un poco de cuidado, ¿vale? Porque en ciertas cantidades también puede ser dañino. Para la tomatera, por ejemplo, se pueden poner hilitos de cobre en el tallito enrollado para que ella vaya cogiendo cobre y esté activa ante insectos y se pueda proteger ella misma. También bueno, ya lo he dicho, la ceniza. También podemos aplicar insecticidas. Los más potentes son los que se hacen a base del árbol de nim y del pelitre, lo que llamamos piretrina, que también tienen muchos compuestos químicos. Lo que pasa es que aquí los aplicaríamos sin la parte química, aplicaríamos solo lo que viene de la planta. Jabón potásico también se puede poner. Eso en algunas plantas hay que tener un poco de cuidado. El jabón potásico destruye la defensa de algunas orugas, y también nos harían que tuvieran menos orugas. Y luego una cosa muy fácil que hagamos nosotros y que da bastante resultado son las trampas. Trampas que pueden ser o atrayentes porque tengan algo de alimento que les guste a los insectos, o porque tengan feromonas, que es lo que utilizan los insectos para comunicarse, y digamos tienen una atracción sexual. Entonces acuden a la trampa para comer o por las feromonas, y se quedan atrapados en la trampa. La trampa es o un líquido que puede ser, por ejemplo, azúcar y vinagre, algo que les llame a ellos la atención y donde se van a quedar, donde se van a ahogar, o pueden ser unas cartulinas de colores, porque hay insectos que se ven atraídos por los colores, serían las plantas cromáticas. Depende del insecto, cada insecto tiene un color que les gusta, sobre todo el amarillo y el azul para los tris y el amarillo para casi todas las moscas. Tiene una parte adhesiva y cuando van al color pues se quedan ahí pegadas. Esto da bastante resultado. Luego, otro problema que nos podemos encontrar son las enfermedades que provocan básicamente los hongos. Pues los que más conocemos nosotros: el oidio, el mildiu, botritis y roya. Son sobre todo oidio y mildiu son las estrellas de los hongos. Los hongos aparecen porque tenemos mucha humedad con temperaturas altas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es intentar que el cultivo esté aireado, ¿vale? Por ejemplo, las tomateras, quitarle las hojas, podarlas un poco, quitarle las hojas que no tengan yemita, que no vayan a producir, y que quede un poco de aireación, que no estén las hojas pegando unas con otras. Regar en momentos en los que luego no vaya a hacer mucho calor, o sea, regar preferentemente por la tarde, que ya venga la noche, porque si se evapora el agua con el que hemos regado, estamos creando un ambiente húmedo y muy cálido que es ideal para los hongos. Intentar evitar el riego por aspersión, favorecer el riego por goteo, o si no tenemos posibilidad de goteo,
regar manualmente, pero regar al pie, que no estemos mojando la planta. Una vez que ya tengamos el oidio y el mildiu, porque no lo hayamos podido evitar, estar pendientes de la planta, retirar todo lo que le veamos un poquito de... Os había puesto, no sé si se ve, cómo se reconoce cada uno. El oidio es un polvito blanco, bueno, esto lo habrán visto ustedes en sus plantas seguramente. El mildiu es una manchita, empieza siendo como un verde más clarito y cada vez se va poniendo más amarillenta, unas manchitas en toda la hoja. En cuanto empecemos a ver estos signos, retirar esas hojas que estamos viendo que tienen el hongo, porque con el simple contacto se traspasan a otras hojas. Entonces, retirarlos, pero no dejarlos tampoco abajo, tirados en el suelo, retirarlos y llevarlos fuera del cultivo, eliminarlos. ¿Que nos ha cogido ya el oidio y el mildiu? Lo que podemos hacer es aplicar suero de leche, o si no tenemos acceso a suero de leche, yogur, diluyendo medio litro de suero o de yogur en 10 litros de agua y aplicando, pues igual que hemos dicho de los extractos vegetales, pulverizando sobre la planta, ¿vale? Pulverizando, pues intentando que sea ya por la tarde, ¿vale? O aprovechando el rocío de la mañana para que no caiga en seco en la planta en las horas de más calor. También se puede usar caldo bordelés, lo que pasa que eso sería ya como la última opción, porque el caldo bordelés tiene, pues hay ciertas partes que pasa por el agua al suelo y se quedan en el suelo y luego por drenaje bajan, y entonces intentaríamos controlar bastante el caldo bordelés. Eso sería ya en una situación ya más extrema, ¿vale? El otro factor que hemos dicho contra el que nos deberíamos de proteger nuestros cultivos son las adventicias, lo que llamamos las malas hierbas, ¿vale? Es verdad que compiten con el cultivo, pero hay que encontrar un punto en el que sepamos también sacarles beneficios, porque tener adventicias en el suelo hacen que, por ejemplo, las raíces estén aireando el suelo y nosotros simplemente luego con arrancarlas ya estamos dejando un suelo aireado, un suelo poroso que hemos visto que es muy importante. También puede ser una forma de facilitar la vida de insectos predadores que pueden luego alimentarse de insectos que son plagas para nuestros cultivos. Y siempre las podemos usar de abono verde, como hemos visto antes, segarlas e incorporarlas, ¿vale? ¿Cuándo tengo que tener más cuidado con las malas hierbas? En siembras directas, cuando pongo la semilla directamente en el suelo, cuando no es un trasplante, por ejemplo, las zanahorias, que tienen una semilla pequeñita, cuando nacen, claro, la plántula tan pequeñita, si está todo rodeado de hierbas, pues sí le puede afectar. Entonces, en esos momentos sí que tenemos que tener más cuidado de tenerlo más limpito. Y luego, pues en el principio de los trasplantes, intentar mantener la plántula un poco más despejada. Cuando ya las plantas son más grandes, lo primero que tenemos que pensar es si les estorba o no les estorba, porque hay veces que la planta da sombra en un cultivo de verano, da sombra, puede aportar frescor y tenemos que valorar siempre hasta cuándo quitamos, ¿no? Cuando las queremos quitar, ¿cómo las quitamos? Pues arrancándolas simplemente. Esto en un tipo de huerto que no es muy grande no es un problema. A medida que veamos que van molestando, las vamos arrancando. Las podemos segar y luego siempre las podemos usar como acolchado. El acolchado es otra forma de evitar que salgan malas hierbas.
Si yo cubro, el acolchado se puede hacer con paja o con el resto de las mismas hierbas, siempre que no estén florecidas. Siempre segarlas antes de que florezcan y dejarlas encima del suelo. Esto hace que en esa zona donde hemos puesto la paja o donde hemos puesto el resto vegetal no dé el sol y ahí no van a salir más plantas. Entonces yo tengo como una capita que me está protegiendo el suelo, sobre todo en verano es importante porque lo protege de las altísimas temperaturas, mantengo mucho más fresco el suelo y hago que se evapore mucho menos el riego, estoy favoreciendo que el agua se quede en el suelo y estoy evitando que salgan malas hierbas. Y luego hay otras, podemos poner plantas a las que le saquemos beneficios, como por ejemplo la calabaza, que eso cubre el suelo alrededor inmediatamente y está evitando que salgan otras malas hierbas y además tenemos la calabaza. También se puede hacer al principio de las temporadas o cuando tenemos, por ejemplo, la grama que es tan pesada, en vez de limpiar y rápidamente cultivar, que siempre queda algún resto porque es muy difícil de eliminar, lo que podemos hacer es lo que se llama una falsa siembra. Labramos un poquito donde haya, por ejemplo, bastante grama, aunque se puede hacer con castañuelas, se puede hacer con otras hierbas. Regamos y dejamos que salgan todas. Y cuando han salido, porque están en unas condiciones muy óptimas, entonces las arrancamos, entonces nos esmeramos en quitarlo todo y ahí vamos a sacar mucho más que si no hubiéramos hecho antes la falsa siembra. Vamos a dejar el suelo mucho más limpio. No sé si me queréis comentar algo o preguntarme o qué. ¿Vale? Quería comentar con vosotros las plagas más comunes o las que yo me he encontrado más, digamos. Veremos si podemos sacar alguna más. Que yo diría que en esta zona podemos decir que son los pulgones, porque los pulgones atacan prácticamente a todo. Pulgones hay de todos los colores y de todos los tamaños y la verdad se reproducen bastante rápido y causan bastantes problemas. Los pulgones se pueden combatir, como hemos dicho antes, con el jabón potásico, ¿vale? Diluiríamos 100 gramos de jabón potásico en 10 litros de agua y pulverizamos sobre la planta. Esto hace simplemente que el pulgón se resbale y no pueda quedarse adherido a la planta. Como insecticida son también efectivos los que hemos comentado antes, que se hacen a base de plantas, como el árbol del nin o el pelitre, ¿vale? La piretrina va también muy bien contra los pulgones. Y luego tienen determinados depredadores. Depredadores son insectos, como hemos dicho antes, que se comen a las plagas. Los pulgones se los comen las mariquitas, la crisopa. La crisopa come casi de todas nuestras plagas y las tijeretas también. Hay gente que cuando ha tenido problemas gordos de pulgones ha hecho casitas para tijeretas con unas macetitas y les ha creado un ambiente para criar tijeretas para que se coman a los pulgones. Con los depredadores también hay que tener un poco de cuidado de no favorecer demasiado el crecimiento de un insecto que yo estoy trayendo de fuera para que no se convierta ahora en plaga, ¿vale? Bueno, de caracoles y babosas, que también creo que se da con bastante frecuencia, o yo por lo menos me lo he encontrado bastante, creo que hemos hablado ya.
lo más efectivo tener sapos, erizos, pero también es lo más difícil de tener, porque en nuestra zona es muy difícil tener un lago cerca o tener un charco o una zona continuamente encharcada. Otra cosa que se puede hacer es, con paciencia, a medida que los vemos, irlos retirando, ir eliminándolo. Y se puede usar también los restos del café o té negro, puede ser también. Diluirlo en agua y pulverizarlo, ¿vale? Eso va también bien contra babosa. Lo de la cerveza, que también lo hemos dicho antes, eso va bastante bien. ¿Cómo? En vez de las babosas nos encontramos los compañeros ahí con la cabeza en el... Bueno, el truco a lo mejor está en poner una marca que no nos guste mucho a nosotros, poner una cervecilla así que no nos guste mucho. También tienen sus depredadores, aparte de los sapos, tienen los nematodos, pero los nematodos son difíciles de introducir y las babosas tienen métodos mucho más efectivos, que es lo que hemos dicho antes. También se ponen cascaritas de huevo muy picadas alrededor de las plantas, porque a ellas les pincha cuando se van acercando y ya no se acercan a la planta. Es bastante elaborado porque hay que picar la cascarita, distribuirla bien y, bueno, es bastante elaborado, pero bueno, también funciona. Tenía la tuta, pero la tuta la vamos a dejar para el final, me parece. Orugas y gusanos. Yo realmente en las hortícolas que tenemos en esta zona, donde más problemas me he encontrado de gusanos y de orugas ha sido en las coles, las coliflores, los brócolis no tanto, pero las coliflores, el gusanito, la pieris, el gusanito verde ese peludo, es que se vuelan de un día a otro. Con eso hay una forma que, si tenemos paciencia, no viene mal, no, es la que mejor viene, que es estar pendiente de cuando ponen la puesta. La puesta siempre está detrás de la hoja, principalmente en la parte de arriba, pero bueno, la podemos encontrar en cualquier zona de la hoja. Y si cada mañana vamos al huerto, damos una vuelta y miramos todas las hojitas por detrás, y cuando encontremos la medallita de huevecitos amarillos, es muy vistoso, vamos, lo habéis visto seguro, es muy vistoso, muy llamativo, se ve fácilmente. Quitar ese trozo de hoja, aplastarlo, retirarlo con un algodón, como se quiera, pero retirarlo. De una puestecita de esa, que puede ser pequeñita, pueden salir 50 larvas, que 50 larvas se comen en 30 o 35 minutos todas las hojas de una coliflor. En 30 minutos. Y es una cosa tan simple como darle la vuelta a la hoja y antes de que salgan, aplastarlas. Que ya las tenemos. Hay una cosa que se usa contra orugas de la col o contra cualquier otra oruga, que es una bacteria, la Bacillus thuringiensis, que lo que hace es infectar a la oruga, le causa una enfermedad, la infecta y las aniquila, ¿vale? Yo considero más fácil irlas eliminando, ir teniendo cuidado. En cuanto veamos, sobre todo en las coles y coliflores, veamos la mariposita blanca con los dos puntitos abajo en las alitas, nos ponemos a buscar inmediatamente las puestas, eliminamos las puestas y no tenemos por qué tener problemas. Que vemos que una se nos ha ido, bueno, se nos ha ido una coliflor, pues vamos a estar mucho más pendientes con las otras, ¿vale? Las tipo mosca, las plagas tipo mosca,
les va muy bien contra ella las trampas cromáticas y las trampas de feromonas. El colgar la botellita o el colgar la pegatina amarilla y que se queden ahí pegados es sorprendente, pero funciona muy bien. Elimina un montón y no dejan de caer. Nosotros, bueno, habría que cambiarla. Si, por ejemplo, vemos que en 2 días está llena la pegatina, la cambiamos. Y es tan fácil como colgarla en algunos sitios en las plantas. Una acción muy fácil. Y si os fijáis, de todas las acciones que estamos comentando, son de pequeño esfuerzo físico, no suponen un esfuerzo físico grande, son de poco aporte de recursos, de comprar poco, son cosas que podemos hacer nosotros mismos. No tenemos que estar dependiendo de lo que me quieran vender o de lo que, como decía el compañero, de lo que sobre en algún sitio y ahora yo tengo que echar eso porque a ti te ha sobrado. No tengo que estar dependiendo de eso. No estoy invirtiendo prácticamente nada, lo que estoy invirtiendo es mi tiempo, que es lo que he decidido invertir en el huerto y es donde mejor puedo invertirlo, y no estoy haciendo un desembolso importante. Bueno, una plaga que yo tengo que decir, no he dicho antes, yo participo activamente en un huerto comunitario hace 6 años, en el que somos 7 familias y tomamos las decisiones entre todos, trabajamos entre todos, cosechamos entre todos y compartimos muchas cosas. Yo tengo que decir que la experiencia que yo he ido teniendo, la he ido teniendo más en el huerto del trabajo que en este huerto comunitario, porque nosotros hemos ido desde el principio fomentando este ciclo natural y este equilibrio, y os puedo decir que, por ejemplo, tuta del tomate no hemos tenido nunca. Cuando todos los vecinos estaban preocupadísimos y han tenido que tirar kilos y kilos de tomate, nosotros no hemos tenido tuta del tomate nunca. Nosotros no hemos tenido, bueno, sí, hemos tenido algunas veces, pues, algunas babosas, pero que no han repercutido para nada en la producción. Hemos tenido algunas hormigas, hemos tenido algunas orugas, pero no han repercutido para nada. Nosotros en lo que trabajamos es en lo que llevamos comentando todo el tiempo, en crear un huerto casi independiente, perdón. Todo esto os lo comento porque os voy a hablar ahora de la tuta del tomate, que es una plaga que últimamente está preocupando bastante y que se está dando bastante. Yo os voy a comentar lo que se ha probado que funciona contra la tuta. Coger un cubo, cruzarle 2 alambritos en forma de cruz y colgarle un botoncito de feromona. Eso en cualquier semillería, herboristería lo venden. Es como el taponcito de un boli y tiene feromonas dentro. Ponéis agua debajo y ese agua, al evaporarse, va a hacer que las feromonas del botoncito que está ahí colgado se expandan y va a venir la mosca como moscas a la miel, pues igual, la tuta a la feromona, ¿vale? Es una cosa también muy simple y muy fácil de hacer, con muy pequeña inversión y que da unos resultados estupendos. Las plantas cromáticas de adhesivos, las etiquetas amarillas adhesivas también dan muy buen resultado, pero sobre todo las feromonas. Luego, lo que hemos dicho antes para orugas de la Bacillus thuringiensis, que igual infecta a la mosca y hace que muera porque tiene una enfermedad, ¿vale? Igual también el aceite de neem y pelitre prácticamente va bien contra todas estas
todas estas plagas más comunes, ¿vale? Y luego, como depredadores de la tuta, están las avispas, las larvas de las avispas, que depredan o sea, se comen a la mosquita, a la adulta de la tuta, y las chinches, ¿vale? Hay un gusto de las chinches por comerse también la tuta, ¿vale? Estos serían como depredadores. Yo recomendaría las feromonas ante todo y mantener, vamos a ver, mantener un ambiente que no le guste a la tuta. Mantener la planta aireada, lo que hemos dicho para los hongos, mantener la planta aireada y sobre todo empezar a fijarnos muy bien para detectarla desde el principio cuando empiece a elevarse un poco la temperatura, que van a ser, vamos, en cuanto llegue a 26, 27 grados ya hay que estar teniendo cuidado con la tuta. La tuta se reproduce rapidísimamente y muchísimo. De todos los huevos que pone la mosca, prácticamente todos se convierten en adultos, tienen una capacidad de reproducción enorme. Entonces, lo más importante es estar muy pendiente y cogerla antes de que se vayan reproduciendo, porque cada 20 días hay una nueva generación. Entonces, intentar esmerarse un poco en el principio, cuando empiece a elevarse el calor, para no tener que enfrentarnos al problema gordo de que ya nos esté infectando, ¿vale? Yo creo que estas son las plagas así un poco más, por lo menos las que yo más me he encontrado, las más comunes. Hormigas también, que ya, bueno, os he dicho más o menos lo que se puede hacer. Con las hormigas a lo mejor poner ramitas de pliego, el olor les repele. Y bueno, lo del arroz suele funcionar también bastante bien. Vinagre, ponerle vinagre a los hormigueros, en las cabecitas, ¿no? En las entradas, poner ahí vinagre, incluso agua, enchufarles agua ahí en el hormiguero. Y, en fin, esa sería más o menos la forma de controlarla. Yo no sé si queréis comentar algo. Pero aquí es muy difícil de acabar aquí en los puestos de Dani en el crónico, la plaga es muy difícil. ¿Qué plaga? Porque si usted la quita, hay 80 que no lo quitan. Y esto estamos hablando aquí de los huertos sociales del crónico. Sí. Limpio, mi hermano no lo tiene. Ya. Entonces, si yo quito la babosa, la de mi hermano está ahí. Y yo no puedo estar de chupar. No, cuantas menos babosas haya en su huerto, más les va a gustar a las babosas del vecino, porque va a haber menos competencia, está claro. No nos damos cuenta de lo que podemos hacer y de lo que significa lo que estamos haciendo con los huertos. Estamos demostrando que no nos está diciendo nadie lo que tenemos que comer, que no nos está diciendo nadie qué tenemos que hacer, qué tenemos que comprar. Estamos comprando prácticamente nada. Hay algo de lo que no les he hablado porque bueno, tampoco quiero, pues ya digo, cada tema podría ser una charla. Pero podemos recuperar nuestras propias semillas y no tendríamos ni que comprar semillas y plantones. Y esto es una señal importante a todo lo que está pasando, hoy en día. Y no nos damos cuenta de que con los simples hechos de fijarnos un poco en la naturaleza, de seguirla un poco, de seguir el ciclo natural lo máximo posible, sería un beneficio para nosotros y sobre todo un beneficio súper importante para los que vienen detrás de nosotros. Porque lo que nosotros estamos echando ahora no es solo que nos lo estemos comiendo y nos esté perjudicando a nosotros, es que lo estamos dejando en el suelo y lo estamos dejando en el agua. Cuanto más
cuantas más cosas pongamos, químicas y artificiales, más problemas estamos creando, tanto en el suelo como en el aire como en el agua, y más cosas necesitamos artificiales para combatir ese daño que nosotros mismos estamos haciendo. En algún momento tiene que parar esto, no podemos estar continuamente. Es que va a llegar un momento en que si no tenemos conciencia de que estamos dentro de la naturaleza y de que en la medida de lo posible tenemos que acompañarla, pues va a llegar el momento en que no nos podamos permitir económicamente mantener eso, porque va a llegar un momento en que todo lo que cultivemos necesite un aporte económico tan importante que no obtengamos un beneficio, suficiente. No todo el mundo tiene esa conciencia, y es verdad que, vamos, es totalmente verdad lo que dice. No se puede aplacar un problema cuando el vecino lo está propiciando. Sí, así es. Más o menos la idea que nosotros venimos buscando es que esto está todavía muy maduro. Hay gente muy irresponsable y que no tiene conciencia de lo que hace. Entonces, necesitábamos unos consejos sobre esa conducta que tenemos. Porque nosotros tenemos un casito muy chico y hay entretenimiento, pero que el que le gusta se da cuenta de las barbaridades que se hacen allí. Entonces, buscar a la mayoría de que se enteren de las cosas que no se deberían de hacer. Son huertos, pero que más o menos lo que es los compos, los estiércoles, esas cosas más o menos las manejamos a cada uno de manera, pero se manejan. Lo que no manejamos son los productos químicos, y ahí es donde yo veo peligro. Los envases que te quitan a todo el mundo le da la gana. Por ejemplo, esto de la tuta, que dejamos los tomates que ya están quitados de la tuta, los dejamos en los pasillos y está allí Claro. y dando vueltas. Claro. Esas son las cosas que nos queríamos que nos dieran consejos y que nos enteraran. Pues Porque es una irresponsabilidad muy grande. sí, claro. Es que si nosotros dejamos los tomates en los pasillos, estamos dejando la enfermedad allí todo el verano. Totalmente, claro, sí, es que es fundamental retirar, es fundamental estar pendiente y retirar, igual que con oidio y mildiu, retirarlo. Que tienen allí, no tienen, pues se le dan, que los coman y que los lleven, pero hay que levantarlo de allí porque esa es la epidemia. Claro, Entonces, claro. consejos sobre esas cosas, por ejemplo, le digo, en la urea, un huerto social echa urea, que uno se va a comer lo que siembra, Sí. pues ya, la urea la están prohibiendo. Y además, la urea es una cosa que tú la pones en un huerto, pero en cuanto riegas y se va extendiendo a todos los demás, que eso no es... Además, un huerto, bueno, no sé cómo funcionará, pero normalmente un huerto social va rotando. No es un huerto que tú digas, este cachito es mío, sino que detrás puede venir otra familia. Cuando tú ya no lo estés explotando, puede venir otra familia y le estás dejando ahí a esa familia. Allí hemos visto, que todavía está allí, que se puede ver, huertos que no tienen interés en sembrarlo, pero que quieren tener el interés de tener huertos. Pero ¿qué pasa? Que se viste de hierba y cogen una mochila y cogen el líquido como dicen, que es para toda la hierba, y lo pone a pivotar. Pues eso pasa al suelo, se queda en el suelo. Al contrario de lo que nos quieren hacer creer, que no, eso tiene un plazo de seguridad, eso... Es que aunque no te lo vayas a comer, porque si no tiene nada cultivado, no se va a comer nada de lo que tenga ahí, pero queda en el suelo, es que, claro. Queda en el suelo y además de las hierbas, está perjudicando a todo lo que hemos visto que es fundamental para el suelo, pequeños animalitos, lombrices, a todo esto le atacan los herbicidas. O segarlo simplemente, segarlo y dejarlo antes de que florezca, segarlo y dejarlo, no tiene ni que retirarlo, lo deja ahí y si no va a cultivar nada no te molesta y eso se va a secar y se va a incorporar al suelo, igual que pasa en un bosque caen las hojas y nadie viene a retirarlas, caen las hojas, se van descomponiendo y entran al suelo. Pues con la hierba de un huerto que no se cultive, lo mismo. No sería conveniente a lo mejor dejarlo hasta floración, porque claro, cuando semillee, el viento va a hacer que eso se distribuya a todos los huertos y por lo menos controlar un poco que los demás huertos no tengan hierba, pero antes de que florezca, segarlo y dejarlo simplemente como acolchado en el suelo, va a proteger el suelo y le va a aportar nutrientes. Y es más fácil
para mí, si yo tuviera que hacer el trabajo, para mí es mucho más fácil segarlo, incluso con una desbrozadora, ya si no quiere ya ni hacer el mínimo esfuerzo. Es más fácil eso que colgarme una mochila con lo que pesa y estarme tragando encima todo lo que yo le estoy echando a la planta, que esa es otra. Encima estártelo tragando tú. Es que los productos es lo que a mí me da miedo, pero es un curso totalmente diferente. Una idea de lo que va a ser. Y entonces, el aurea, el lindano, son barbaridades. Claro. Son barbaridades. Claro. Sí. Está prohibido. Prohibido, sí, claro. Está prohibido. Sí. Lo que pasa es que cuando se lo prohíbe la Comunidad Europea, pues le cambian el nombre y lo vuelven a presentar. O le ponen a la fórmula química, le ponen algo más, pero sigue estando, lo nocivo sigue estando, y ahora hasta que Sanidad no lo, exactamente cumple todo el protocolo hasta volver a prohibirlo, lo están comercializando. Claro, pero es que quizás han hecho exámenes de los acuíferos y a los 20 años todavía. Claro. Sí, eso es que eso no nos lo creemos, pero es que eso se va acumulando. Pues igual se va acumulando en nuestro cuerpo, ¿eh? Pero ¿qué es lo que pasa? Eso no se elimina ni se degrada. Lo seguimos teniendo. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que por ejemplo, en un cortijo eso se está usando para la planta de grano en particular, para la boquilla y para saneamiento de suelo. Y cualquiera tiene amistad y dice, pues toma, llévate esto que esto es buenísimo. Y vuelve a ser igual. Es una barbaridad. Ya. Pero es que eso, yo verá. Entonces, poner conocimiento más o menos que la gente comprenda que eso debería estar totalmente prohibido de usarlo, que no. Ya. Es pararnos a pensar y ver que estamos siendo los muñecos de una confabulación comercial, porque hay gente enriqueciéndose muchísimo de esto. Hay gente, bueno, que ya se ha enriquecido, que se ha hecho millonaria con esto, y que precisamente haciendo que seamos dependientes de esos productos, igual que las semillas modificadas, que en muchos sitios obligan a cultivar semillas modificadas para que luego puedas vender la cosecha. Y lo que están haciendo, estás firmando un cheque en blanco para toda la vida, porque eso crea una dependencia. Y nosotros, que tenemos la pequeña posibilidad de demostrar que no tiene por qué ser así, que se puede hacer sin dañar a nadie y sin que nadie se enriquezca injustamente, nosotros deberíamos de aprovechar esa oportunidad y deberíamos de hacerlo bien y demostrar se puede hacer bien. Se puede. De hecho, se está demostrando en muchos sitios. La conciencia es lo que nos falta, quizás. Allí hicimos 108, pero todo con un trocito, pero no lo hace de manera y dejando la mano de Dios hasta aquí para atrás. Ahora le está poniendo un poquito de orden queriendo, pero bueno, no hay manera de meterle las cosas. Cada uno lo hace a su manera, a su aire, como no le parece, que no se da cuenta del daño que hace, pero no solo para él, sino para los demás. Claro. El terreno es un poquito pendiente y todo va a los demás, a los demás. Aunque no sea pendiente, eso, el agua lo transmite todo, el aire transmite las semillas de todo lo que tengamos, de todas las hierbas que estemos dejando y la naturaleza tiende a expandirse y tiende a crecer. Y nosotros intentamos controlarla dentro de lo que podemos, pero que tenemos que entender que tenemos que respetarla también y que tenemos que hacer las cosas y que se pueden hacer bien, vamos, que se pueden hacer bien. Yo he intentado, bueno, darle alternativas, formas de hacerlo. En la mochila, pues sí, el que quiera seguir usando mochila, que la siga usando, pero que ponga anín, que ponga pelitre, que ponga ortiga, extractos vegetales fermentados, que ponga ajenjo fermentado. Os podría dar una lista, también tengo material de eso, que vamos, que os lo puedo pasar si queréis, de preparados vegetales para cada enfermedad, para cada plaga conveniente, y en vez de echarle ese... Luego, eso es otra cosa que se podía hacer también en común. Un día, una actividad de hortelanos y hortelanas. Vamos a hacer fermentado de ortiga. Pues vamos a recoger envases y como eso hay que hacerlo en cubas grandes, hacerlo pues para unos cuantos de huertos.
y proponerlo de esa forma, hacerlo entre todos y facilitárselo a la gente. Si el del cortijo te regala lindano, pues es que la naturaleza te está regalando ortiga para que hagas el fermentado. No sé, a lo mejor una opción es facilitarle a esas personas que quieren poner insecticidas químicos y quieren poner herbicidas químicos, facilitarle los extractos, por lo menos para empezar, que se den cuenta de que funcionan también y de que se pueden hacer. Más que nada, poner conocimiento lo que es peligroso y lo que es dañino. Claro, claro. Luego ya empezar a coger estos productos que usted está diciendo, estas prácticas, es lo sano y es lo que debemos de hacer. Además es un recreo, que es lo que tenemos, y lo que nos llevamos a nuestras casas, pues claro. Exactamente. Y lo que nos comemos con más gusto y lo que más gusto nos da regalar y lo que más gusto nos da que se coman nuestros hijos, las cosas que nosotros mismos hemos criado. Eso funciona de esa forma. Yo, no sé, yo me imagino que las personas que estamos aquí somos las que realmente ya tenemos un poco de esa conciencia y me imagino que el que más trabajo le cueste llegar a esa conciencia no estará aquí ahora. Efectivamente, me imagino que es así. Yo invitaría a las personas que habéis venido a compartir lo que yo he contado y a empezar a demostrar a los demás que se puede hacer bien, hacerlo bien y en fin, lo único que podemos hacer, si no podemos luchar contra ello, es hacerlo bien y demostrarles que funciona.